Buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de escuela dominical. Hoy nos corresponde la pregunta número 121. Pero antes de comenzar la pregunta, y teniendo en cuenta que va muy enlazada con la clase anterior, me gustaría saber que me comentaran un poquito de qué fue lo que aprendieron hace 8 días, de qué estaban hablando, o en qué es lo que estamos en este momento estudiando. Estamos estudiando a aprender a orar, ¿no? Sí, sobre el Padre nuestro propiamente. Sobre aprender a orar. ¿Y cuál fue la primera parte? La clase pasada. Creo que era el tema del amor filial. Tenemos una relación con él, con Dios. Pero ¿cuál es la Sobre la parte exclamación inicial? Padre nuestro. Sobre la primera parte, ¿cierto? Padre nuestro. Y entonces, podemos ver que dentro del Padre nuestro, hablamos un poquito sobre la filial, que nos decía que era familia, adopción a los hijos, ¿cierto? Que estábamos hablando de que Él era Padre terrenal, y pues ¿quién más que Él para que nos dé toda como esa pues ese amor y ese cariño de un padre no solo terrenal, porque pues los padres terrenales pueden darle de pronto alguna piedra a algún hijo cuando le pide pan. No. Y así es nuestro Padre. Nuestro Padre no nos va a dar piedras cuando nosotros les pedimos pan, cuando le pedimos alimento. Mateo 7, del 9 al 11 nos dice: ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y ahí vemos la grandeza de nuestro Señor, de que por más que nosotros terrenalmente podamos dar buenas cosas, pues ¿quién más que Él que nos dé muchas más? Que todo lo que le pedimos, si es la voluntad de Él, pues nos las brinda sin ninguna restricción. Pero al momento de hablar sobre el Padre nuestro, Dios Padre nuestro, Él añade algo continuo y algo fundamental, que es que está en los cielos. ¿Y por qué el catecismo pues nos muestra esta respuesta? ¿O cuál es la respuesta? ¿Qué creen que es la respuesta? Vamos a la diapositiva número 5, si no estoy mal, donde vamos a ver la pregunta. Porque la pregunta de hoy es algo muy elocuente a lo que estábamos revisando. Y es: ¿por qué se añade que estás en los cielos? Y la respuesta que nos da el catecismo es la siguiente: a fin de que no tengamos ninguna idea terrestre de la majestad celestial de Dios, y esperemos que su omnipotencia, y esperemos de su omnipotencia lo que necesitamos para nuestro cuerpo y nuestra alma. Y hoy vamos como a reflexionar qué es lo que nos quiere decir con esta segunda parte del Padre Nuestro. Y vamos a ver tres grandes cosas. Y son tres atributos que tiene el Señor. El primero, la trascendencia y la soberanía. Un segundo aspecto, su omnipotencia y fidelidad. Y por tercero, su amor proveedor. Para entrar ya en materia, pues vamos a ver el primer punto,
que es la trascendencia y la soberanía, para que no pensemos de manera terrenal. Hay que tenerlo muy claro. Pero entrando a esto, ¿qué entienden ustedes como trascendencia? La trascendencia de Dios. Inalcanzable. ¿Qué dice la diapositiva? En desarrollo. Ya pasamos a la siguiente. ¿Qué es la trascendencia de Dios? Dios está por encima de todo. Entonces, Dios es trascendente porque está más allá de todo lo que podemos ver, de lo que podemos tocar, de lo que podemos imaginar. No es como una criatura más, ni está limitada en el tiempo, en el espacio o en un cuerpo. Él vive en una dimensión de gloria tan alta que ninguna idea humana puede encerrarlo. O sea, nosotros no nos podemos imaginar quién es Dios, porque es tan grande que no podemos solo decir que es el Señor que nosotros imaginamos, el gordito, bonachón, con barba larga, grande, porque estamos siendo muy limitados a lo que es Dios, a lo que es su trascendencia. ¿Y qué es la soberanía? Dios tiene el control absoluto. ¿Y qué podemos decir de eso? Si Él tiene el control absoluto. Que no hay nada fuera de su control. Él gobierna, Él es Señor, la autoridad. Entonces Dios es soberano porque gobierna todo lo que existe. Nada escapa de su control, ni los reinos humanos, ni la naturaleza, ni los demonios, ni los átomos. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y todo lo atribuye a su plan perfecto. Esa es la soberanía. Entonces, entendiendo qué es la trascendencia y qué es la soberanía, no podemos entrar nosotros a imaginarnos quién es Dios y cómo es Dios, porque nuestra mente es tan limitada y tan pequeña que dejaría muchas cosas por fuera de toda esa grandeza que Él tiene. Entonces, si vemos Jeremías 23, 24, que dice: yo soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno en los escondrijos donde yo no lo vea? Dice Jehová. ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Dice Jehová. Y cuando vemos esto, Dios no está limitado por un espacio, ni puede ser encerrado en un lugar. Él llena todo el universo con su presencia. Y así que ningún pensamiento humano puede reducir a una imagen terrenal. Esta verdad nos guarda de imaginarlo como un ser pequeño o un ser local. Y es algo que debemos tener en cuenta. Es como la advertencia que nos da el catecismo en la respuesta. Porque nosotros a veces pensamos que diciendo que conocemos a Dios y como que lo reducimos a nuestro pensar, a nuestro ser, pues creemos que Dios es así. Pero Dios es muy grande, es demasiado grande. Dios es tan inmenso que es soberano. Exacto, no se puede describir así nomás. Ni representar ni nada, por lo que Él es. Correcto. Trascendente. Entonces, hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, y es: no podemos caer en ese pensamiento. Debemos ir más allá. Bueno, entonces yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cuál sería como la diferencia entre trascendente y inmanente? ¿Y qué, perdón? Inmanente. ¿Qué es inmanente? O sea, digamos que Dios no está como... Lo que sucede es que la trascendencia es que nosotros no lo podemos definir como es Dios. ¿Por qué razón? Porque va más allá de nuestro conocimiento e imaginación. Y la inmanencia es que Dios no puede ser contenido. O sea, Dios no puede ser contenido ni en espacio, ni en el lugar, ni en nada. Ahora,
recuerden, cuando estamos diciendo Padre nuestro, la tentación ¿cuál es? La tentación es pensar que está muy cercano a nosotros. Pero inmediatamente Jesús nos aclara, está En el cielo. en el cielo. Ahora, cuando yo sé que, o sea, el Padre mío, nuestro Padre, que es en Cristo Jesús, voy a orar, es trascendente. Yo tengo que entender la distancia que hay entre Dios Todopoderoso, soberano, providente, creador, inmanente, trascendente. O sea, es Dios. O sea, yo no puedo orar de cualquier manera. O sea, mi ser exige una persona de fe, a no ser que sea una urgencia para orar, pero necesitamos reverencia, respeto, necesitamos honra, darle gloria. O sea, por eso no oramos de cualquier manera. De hecho, los judíos para orar se postraban contra el suelo, con el cuerpo completo, con dirección a donde está el templo o el tabernáculo, diciendo, Dios es inmanente, en ese sentido es trascendente. O sea, ese es el Dios que yo creo, es mi Padre, pero recordemos que ¿quién es Dios? Hay Y una la idea reverencia. es no olvidar quién es Dios. Todo el tiempo de la clase es no olvidar quién es Dios. Y por eso estamos estudiando estos atributos de Él. Isaías 55, 8, del versículo 8 al 9, si quiere lo podemos buscar. Y alguien me ayuda a leerlo. Ese sí no está dentro de las diapositivas. ¿Por qué? Porque necesitamos también abrir nuestras Biblias y poderlas leer. Desempolvarlas. Entonces, si alguien me lo puede leer. Isaías 55, del 8 al 9. ¿Quién lo tiene? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y era lo que estaba diciendo el pastor en este momento. Hay que tener en cuenta que Él está por encima de nosotros y que debemos tenerle una reverencia. Pero muy. Entonces, la frase que estás en los cielos es un recordatorio de esa distancia infinita entre el Creador y las criaturas, entre los seres humanos. No solo espacial, sino de santidad, sabiduría y poder. Expresa esa superioridad y nos llama a la humildad y a la reverencia. Ahí es donde tenemos que seguir entendiendo cuál es nuestro lugar y cuál es el de Él. Y por eso no volvemos a lo mismo, no podemos solo aterrizarlo y dejarlo como tan chiquito cuando Él es inmensamente grande. Es lo que debemos tener en cuenta en este momento y es lo que nos quiere llevar esa frase que dice que estás en los cielos. El Salmo 113 del 4 al 6 dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dios es tan glorioso que incluso para observar los cielos debe humillarse. Sin embargo, lo maravilloso es que Dios exaltado se inclina para cuidar de los suyos, y así su trascendencia no anula su ceremonia, sino que hace más asombroso todo lo que podemos vivir. Mire cómo él nos trata. Él no es solo una persona que creó el mundo y lo dejó a la disposición, como que dijo, listo, acá están las cosas, que cada uno haga lo que quiera. Sino que Él es tan poderoso que todo lo tiene bajo su control, que todo lo tiene bajo su potestad, que nada se mueve sin que Él lo haya hecho. Entonces Dios no habita en templos hechos por humanos, porque Él hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el Señor del cielo y de la tierra, como lo vemos en Hechos 17 del 24 al 25, que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Este pasaje nos recuerda que Dios es una criatura poderosa, que no es solo una criatura poderosa, sino que es el creador que sostiene todo, que sostiene nuestra vida, que sostiene nuestro camino, que entiende todo lo que pensamos antes de que nosotros lo pensemos. Eso es la trascendencia que tiene Dios y la soberanía que tiene Él en el mundo. Porque todo fue hecho para nosotros, pero fue hecho por Él. Y por eso Él tiene todo el control de cada una de las cosas que pasan aquí en la tierra. Podemos recordar algo en Isaías 6 del 1 al 5, donde Isaías tiene una visión. Él se imagina a Dios, o tiene la visión de Dios sentado en el trono, alto y sublime, y los serafines cubren sus rostros y sus pies, y ellos claman diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esta escena transmite la majestad celestial que nos impide pensar de manera baja o casual sobre qué es Dios. Y aún así, al finalizar esos versículos, el profeta Isaías clama de la siguiente manera: ay de mí, que soy muerto. Esto es como una reverencia instantánea en el momento de ver lo majestuoso que es Dios, la omnipotencia que tiene Él. Y pues trayéndolo acá un poco, nosotros podemos ver, si podemos ver un dibujo de un niño cuando colorea un sol, ¿él qué hace? Él lo pinta a su manera, como lo ve. Pero eso refleja la realidad de lo que es el sol, porque es mucho más grande. Así somos nosotros cuando nos imaginamos a Dios. Nosotros como que decimos, esta persona es así, y como que la minimizamos tanto para poderla hacer cercana a nosotros. Pero no es el reflejo real de lo que es Dios. Y ahí es donde nosotros no podemos entrar a pensar ni a imaginarnos cómo es, porque no cabría en la mente alguna qué tan grande es Él. Entonces es algo que nosotros debemos dejar aparte cuando vemos la oración, que estás en los cielos, que Él está allá, que Él es inmenso y que Él es el dueño de todo, que es el creador de la tierra, de todo lo que está dentro. Y ahí es donde podemos entrar a ver el segundo punto. Que el segundo punto es: Dios es omnipotente y fiel. ¿Pero qué es la omnipotencia? La omnipotencia es que Dios lo puede hacer todo. Significa que Dios tiene el poder de todo. No hay nada que Él quiera hacer que le sea difícil o imposible. Nunca se cansa, no se queda sin recursos, nunca se enfrenta a un problema que no puede resolver. Ahí es donde nosotros caemos en nuestra racionalidad humana y vemos que cuando no confiamos en Él, cuando no creemos que Él tiene ese poder, caemos. Porque no entendemos que para Él no hay ningún problema. Que cuando nosotros vemos algún problema en nuestra vida, Él lo puede resolver solo con una palabra. Y ahí es donde nosotros no podemos caer como en esa tentación de minimizarlo, sino realmente de ver toda su gloria. Y la fidelidad es que Dios siempre cumple lo que promete. Él nunca nos falla. Lo que promete lo cumple. Lo que dice es verdad. No cambia de opinión según cómo se vea la conveniencia. Hoy no nos dice te amo y mañana nos dice ya no me interesas.
Esa es la fidelidad que tiene Dios con nosotros. Y debemos tenerla nosotros aquí, en nuestro corazón, entendiendo que todo lo que Él hizo, lo hace para bien. Que nada se le sale de su poder ni de su mano. La segunda parte de la respuesta que nos da el catecismo, que nos habla de la omnipotencia, nos lleva siempre a buscar como racionalidad humana que siempre tenemos que tener algo para resolver. Si tenemos un problema económico, necesitamos ¿qué? Un préstamo. Si estamos enfermos, necesitamos medicina. Si tenemos un problema, necesitamos un consejo. Pero nuestro Padre Celestial tiene todo el poder y todo el recurso en sus manos. Para Él no hay límites. Si vemos Génesis 18:14, ¿qué dice? ¿Qué nos dice Génesis 18:14? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Y en qué contexto estaba? ¿Quién nos puede aterrizar? Estábamos como en el contexto cuando Abraham y Sara estaban viejitos y querían un hijo. ¿Y qué les dijo Dios? Hay para Dios. Aunque ellos tuvieran la edad que tenían, no fue para Dios nada difícil. Les dio su descendencia. Ahí es donde nosotros vemos, ¿realmente nosotros somos conscientes de lo que es Dios para nosotros? Siempre nosotros renegamos y renegamos y renegamos porque tenemos un problema, porque tenemos una dificultad. Y lo único que debemos hacer es que creer y confiar en ese Dios todopoderoso. Porque para Él no hay nada difícil, como lo dice en Génesis 18:14. Y nos lo vuelve a repetir más adelante. ¿En dónde? En Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Y en el contexto qué era? Cuando el ángel Gabriel le declara a María el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién creía que podía nacer de una virgen? ¿Para Dios fue difícil? ¿Para Dios fue imposible? ¿Y nosotros por qué no entramos a entender eso y realmente a comprender todo el poder que tiene nuestro Dios para con nosotros, para sus hijos? Romanos 10:12 declara: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. En este caso, el término rico significa que tiene abundancia de gracia, poder, provisión y misericordia para dar a todos lo que le claman a Él. Dios no solo tiene poder, sino riqueza ilimitada, de gracia y provisión. Es rico en misericordia para todo aquel que ora, y eso nos debe animar. Porque solo lo que debemos decir para poder entender todo su poder es orarle a Él. Es entender que Él, como lo había dicho anteriormente, Él tiene el control de todo y nada le queda difícil. Todas tus dificultades, Él las puede sanar. Y lo único que Él nos pide es que tengamos reverencia, que confiemos en Él, que tengamos la claridad de que conocemos los atributos que estamos entendiendo en este momento. ¿Cómo podemos ver esa omnipotencia? Nosotros, ¿qué utilizamos diariamente para comunicarnos? A la distancia, el celular, ¿cierto? ¿Y nosotros qué hacemos con el celular? Enviamos, hablamos, de todo. Pero ¿qué pasa cuando la batería del celular dice 0%? Todos los recursos humanos son limitados, así como vemos el celular. Pero los recursos de Dios no son así. Son tan ilimitados que nosotros ni siquiera lo podemos comprender.
Esa es la diferencia entre nosotros en lo terrenal y el Dios que está en los cielos. El Dios Padre que está en los cielos. Es lo que debemos entender. Él tiene todo ilimitado: riqueza, poder, energía, vida. Nosotros terrenalmente, ¿qué tenemos? Todo limitado. Nosotros tenemos un inicio y tenemos un fin. A veces tenemos riqueza, a veces no la tenemos. Y es lo que nosotros, digamos, a veces no entendemos. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Y realmente Dios no tiene esas limitaciones. ¿Qué nos dice Efesios 3:20? Otra vez, volvemos por ahí, abramos nuestras Biblias, vamos a Efesios 3:20. ¿Alguno está en la clase? Efesios 3:20. Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Volvemos a repetirlo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él mismo nos lo dice. Él es el único que puede darnos más de lo que nosotros pedimos. Somos nosotros tan limitados que nosotros le decimos: Señor, quítame esta enfermedad el día de hoy. Pero no entendemos que Él nos puede dar esa vida eterna. Nosotros solo limitamos todo a algo muy pequeño. Y debemos abrir nuestra mente y entender que Él es mucho más grande que todos nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos un Padre terrenal y nuestro Padre celestial, los padres terrenales aman a sus hijos, pero tienen recursos ilimitados. Tienen el tiempo limitado, la salud limitada, el dinero limitado, la sabiduría también limitada. Pero nuestro Padre celestial, Él nunca se cansa, Él nunca nos falla. Él nunca nos dice: ya no tengo más. Porque Él todo lo tiene ilimitado. Ahora hay que entender y comprender que nosotros podemos pedir y pedir mal, pero todo lo que Dios quiere darnos, que ha prometido darnos y que efectivamente lo va a hacer, así va a ser, porque Él es todopoderoso. Hay dos cosas que Jesús dijo que vamos a aprender de Él: es humildad y mansedumbre. O sea, Dios Padre está comprometido en hacernos mansos y humildes. Y si Él necesita quebrantarnos en la salud para ser mansos y humildes, lo va a hacer. Si Él necesita darnos todo el dinero del mundo para hacernos mansos y humildes, lo va a hacer. O si nos necesita quitarnos todo lo que tenemos para ser mansos y humildes, Él lo va a hacer. Porque Él es todopoderoso. Por eso los padres tienen un gran deber: corregir a sus hijos, no consentir a sus hijos. Por eso los maridos tienen un gran deber: amar a sus esposas, guiarlas, protegerlas, guardarlas. ¿Por qué razón? Porque es el encargo que se me dio. Ahora, si no lo hago yo, ¿lo va a hacer Dios? Ahí cambia la cosa. Si yo no corrijo a mis hijos, ¿quién lo va a corregir? Dios. Si yo no guío a mi esposa y no la instruyo y no soy la autoridad que debo ser, ¿lo va a hacer Dios? Dios. Entonces es muy interesante. Por eso es: Padre nuestro que estás En los en los cielos. Eres trascendente y eres todopoderoso, pero fíjense que esa parte de ser todopoderoso y de gobernar es que Él hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere. Entonces, si a ustedes les parece sencillo, a mí me da temor.
Estamos aquí en un lugar donde debemos guardar reverencia y respeto. Ahora, Dios sabe lo que estamos revisando en el celular. Si es la Biblia o si son negocios. Si es la Biblia o si estamos hablando con el vecino, con la vecina. Porque Él es trascendente, soberano, todopoderoso. ¿Les gusta orar a un Dios Padre que sabe lo que están viendo? Porque nadie, o sea, yo puedo engañar al resto. De hecho, poner una Biblia, ponerme a un costado. Nadie me está viendo, pero ¿quién me está viendo? Entonces hay que actuar en consecuencia. Ahí cambia la cosa, ¿no? Totalmente. El Salmo 121:4 dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Quién es el que guarda a Israel? El Todopoderoso. Primera de Juan 5:14 al 15. ¿Qué nos dice? Primera de Juan 5:14, 15. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque la omnipotencia de Dios no actúa a la margen de su voluntad. Nuestra confianza al orar y descansar en Él. Eso es lo que nos invita Dios en ese versículo. Porque debemos entender que todo está, que Él nos oye en todo tiempo, como lo decía el pastor. Él nos ve, nos oye. Aún cuando no le oramos. En todo tiempo, en todo momento. Y sabe cuáles son nuestras necesidades. Y ahí es donde podemos entrar a nuestro tercer punto, que es Dios providente de todo. ¿Qué es la providencia? ¿Cómo lo podemos entender, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto? Él tiene el control No, eso es soberanía. providente. Que Providencia tiene cuidado de cada criatura. ¿Qué es providencia? O sea, porque la providencia es ver el cuidado de Dios. O sea, él lo que pasa es que nosotros hay cosas que vemos en la vida que no pensamos que son necesarias, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque a través de todas las cosas Él está haciendo su voluntad y nos suple para hacer su voluntad. Por eso hay cosas que nosotros llamamos bien. Estar saludable es bueno, ¿sí o no? Y estar enfermo. Dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios, Michael? Sí, para su vida, para la vida de su esposa, para la vida de Emma. ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de Dios para Emma? Si es una hija de Dios, para cualquiera de nosotros es ser conformado a su imagen. O sea, es necesario, o sea, eso de que el amor es, yo te permito hacer lo que tú quieras, eso no es amor. Porque Dios no nos permite eso. La enfermedad también es parte del plan de Dios. Dios nos muestra cuando, ¿quién enfermó se acuerda? Que oró 3 veces a Dios y le pidió sáname. Pablo, quítame este aguijón. Apóstol Pablo. Sí, claro. ¿Cuántas veces Pablo fue y quiso predicar y Dios no lo dejó predicar? O sea, ¿por qué? Porque Dios nos da quietud también. ¿Cuántas veces Jeremías se quiso casar y Dios no lo dejó casarse? Porque Dios tenía un plan para él. Ahora, eso es la providencia. Que Dios hace su voluntad teniendo buen cuidado de nosotros siempre.
¿Sí? Y eso es muy interesante, porque la soberanía de Dios es que Él decreta y controla absolutamente todas las cosas. Y la providencia de Dios es cómo las ejecuta, cómo ejecuta ese control. Y siempre haremos su voluntad. Por eso le decía, si como padres nosotros no nos apersonamos al cuidado de nuestros hijos, Dios lo va a hacer. Y si necesita reemplazarnos como papás, lo va a hacer. Porque muchas veces nosotros pensamos que somos mejores padres para nuestros hijos que cualquiera. Pero si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, y nuestro Dios tiene planes para nuestros hijos, nos va a suplantar. Porque eso es importante. ¿Comprendemos? Padre nuestro que estás En los cielos. Y Él quiere que seamos como su Hijo. O sea, las personas tienen que ver a Cristo en nosotros. O sea, ser cristiano no es ser próspero de la manera como el mundo la da. Lázaro era próspero, porque era un hombre que en medio de su mendicidad adoraba a Dios y fue salvo. Y es importante. ¿Oran así? ¿O piensan que la prosperidad solamente es mi bienestar? Dame más riqueza. Teniendo en cuenta esto, no nos debemos afanar, como dice Mateo 6, 31, 32. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No nos debemos afanar. La providencia de Dios es inmensa. Él todo lo tiene bajo su control. Él no solo es un relojero que creó todas las cositas y las puso en su lugar y espera que funcionen solas, sino que Él siempre está al cuidado. Él siempre te da pan cuando tienes hambre. Y eso lo podemos ver en Éxodo 19. Cuando Él no dejó morir a su pueblo de hambre, sino que le daba ¿qué? El maná diario, pero no se lo dio en abundancia. No les dijo, mire, acá está todo esto, sino les dio la ración que ellos necesitaban. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cada cosa buena que recibimos, material o espiritual, viene de los cielos, entendiendo lo que estamos hablando en este momento, de un Padre que no cambia. Por eso debemos esperar una provisión constante. Debemos que descansar en el Señor, no afanarnos, no estar todo el día azarosos de qué vamos a comer, ¿no? Si confiamos en el Señor, si entendemos que Él es omnipotente, que es soberano, que es trascendente y que es proveedor, pues lo único que debemos hacer es descansar en el Señor. En Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Es un fundamento de su provisión y de su gracia en Cristo. La provisión de Dios no es según nuestra pobreza, sino según su riqueza en su gloria. Es lo que Él quiera destinarnos a nosotros. Pero las bendiciones que mejor recibimos, ¿cuáles son? Las que nos alimentan el alma, las que nos dan la tranquilidad de poder descansar en Él y de saber que Él es nuestro Salvador. Segunda de Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia.
debemos recordar nuevamente qué es lo que estamos estudiando. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos estudiando el día de hoy? La oración del Padre Nuestro. ¿Cómo orar? ¿Y cuál es la partecita de hoy? ¿Cuál fue la primera? ¿La de la clase pasada? Padre Nuestro, ¿Y la de hoy? estás en el cielo. Entonces, recordemos eso. Tenemos un Padre que está en los cielos, un Dios Padre, que es trascendente, que es omnipotente, que es proveedor. En este momento hemos conocido 3 atributos de nuestro Dios: la trascendencia y la soberanía, que no lo podemos aterrizar a una imagen netamente solo humana, sino que debemos entender que Él es el Rey de todo, que es el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que la compone. Debemos entender que tiene una omnipotencia y una fidelidad. Él tiene todo el poder para obrar en cualquier circunstancia y cumple su promesa. Es lo que debemos entender con su omnipotencia y su fidelidad. Y que tiene una provisión perfecta. Suple todo lo que necesitamos en cuerpo, alma, y esto lo hace a través de Cristo. Cada vez que oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, recordemos a quién nos dirigimos. A nuestro Padre Celestial, que es infinitamente grande, que todo lo puede hacer, que es más poderoso que cualquier deidad que podamos crear. Es el único poderoso, todopoderoso. Y que el amor que Él nos tiene, pues nos da esa provisión diaria. Y es aquel que reina en los cielos, en la tierra y en todo lo creado. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Si no es así, pues damos la clase por terminada y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por todo lo que nos has brindado el día de hoy. Gracias por el conocimiento que nos has dado, por la sabiduría que nos brindas cada día para poder entender lo maravilloso que eres, Señor, lo trascendente que eres, lo omnipotente que eres. Gracias por darnos esa conciencia de tener en cuenta que nada se sale de tus manos ni de tu plan, y que tú eres el Todopoderoso que nos guía en este camino para poder solo alabarte y adorarte. Gracias te damos, Señor, por todos los que en este momento estamos aquí, que con el gozo de nuestro corazón queremos aprender más y más, que queremos conocerte, porque queremos confiar en ti y descansar en tu paz. Gracias, Señor, porque el día de hoy es maravilloso. Celebramos la cena, lo que tú demandaste, lo que tú nos diste para poderte recordar, para saber que somos salvos, que somos apartados de este mundo para tu gloria. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.